ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Ya hemos hablado de la situación del desempleo en nuestro país, este 9,4%, también de las propuestas que entregó una mesa constituida precisamente para intentar revertir el escenario de crisis, dicen muchos hoy, en materia laboral. Uno de sus integrantes es David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, ¿cómo te va? Buen día. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, Paula, Benjamín. David, hoy tenemos una situación que algunos catalogan como una crisis laboral. Un 9,4% se traduce casi en 1 millón de personas sin empleo, sin poder encontrar un puesto de trabajo. ¿Cuándo? Y el presidente la semana pasada también ya adelantaba que se vienen meses críticos. ¿Cuándo ya podríamos tener una recuperación bajo el contexto actual que vive Chile, con un país que está creciendo poco en materia económica, donde se está profundizando la crisis del empleo? ¿Se ve una especie de luz de esperanza en el corto o mediano plazo? Lo primero que necesitamos es que se recupere el crecimiento. Vamos a tener, en unos minutos vamos a saber cómo vino el IMASEC del mes de mayo, ¿no? Porque llevamos 4 meses con crecimiento económico negativo, ¿no? Y en esas condiciones es difícil que haya empleo. Y por lo tanto, a eso también en parte le tenemos que atribuir el empeoramiento que hemos visto en estos meses. Digamos, básicamente, si una economía no crece, no va a aumentar la demanda por personas, por trabajo. Entonces eso es muy relevante. De todas maneras, por lo menos las expectativas son que el segundo semestre vamos a tener un repunte de la actividad, pero obviamente no va a dar para que en el año tengamos un crecimiento muy alto. Vamos a ver este vaso comunicante. Sin embargo, nosotros también en la mesa de reactivación laboral señalamos que después de la pandemia se ha visto que esta relación entre el empleo y la actividad económica se ha ido deteriorando. Es decir, antes de la pandemia, cada punto de crecimiento generaba más empleo que lo que está generando hoy día. Y eso nos parece preocupante. ¿Y qué significa en el diagnóstico, David? Porque yo justo iba a preguntar si el crecimiento es el único elemento que hoy día explica que estemos en un 9,4% en el último trimestre medido por el INE, en un indicador que es el peor en los últimos 5 años. ¿Qué significa que ya el desempleo o el que las personas encuentren trabajo no esté anclado necesariamente a que vaya subiendo, aunque poco, el crecimiento económico? Bueno, en mi opinión eso tiene que ver con que no priorizamos el mercado laboral cuando teníamos que haberlo hecho. A fines de 2021 nos encontramos en un proceso de recuperación, pero estábamos a medio camino, y yo indiqué que estábamos en una emergencia laboral. Y lamentablemente no se reconoció que esa era la situación, y empezamos a actuar como si no estuviéramos en emergencia laboral. Y en ese contexto fue muy temerario empezar a subir costos, el salario mínimo, la baja en jornada laboral es un costo laboral. De nuevo, ¿a quién más golpea? No a las grandes empresas, golpea más a las pymes, ¿no? Las pymes son el 90% de las empresas del país, y son las que están más deterioradas. Las pequeñas empresas, las microempresas, y las pequeñas empresas son las que están más rezagadas hoy día en materia de empleo. Ahora, el 2021 todavía gobernaba el expresidente Sebastián Piñera. Esas medidas comienzan a tomarse a lo largo del gobierno del expresidente Gabriel Boric, que parte recién en el 2022. Sí, por eso mencioné que yo hablé de emergencia laboral hacia fines del 2021, porque tenía la expectativa de que el gobierno entrante, en ese minuto, no se olvidara de que estábamos en una emergencia laboral. O sea, pero si uno da vuelta al argumento, aparte del escaso crecimiento económico, las cifras que vemos en el empleo hoy día sí tienen una influencia real, concreta, medible, medidas como el alza del salario mínimo a su juicio y la flexibilidad de la jornada laboral. Bueno, las cifras que vimos ayer son del trimestre marzo-mayo.
Marzo-mayo es el mes de abril, ¿cierto? Bueno, uno dice se legisló ya sobre el tema de la jornada de trabajo. Bueno, resulta que en el mes de abril empezó a regir la baja de 44 a 42 horas. Hasta entonces solamente había bajado una de las horas, ¿cierto? De las 5. Esa baja de 44 a 42 horas para las empresas donde este tema sí les aprieta, significa un 4,8% más de costos laborales de una vez, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que nos encontramos. Nos encontramos con un contexto en el que tenemos también la misma reforma previsional, ¿cierto? Vamos a tener otro aumento muy necesario. Nadie dice que no es necesario, ¿cómo no va a ser necesario? Pero, digamos, se nos acumularon todo junto en un contexto en el cual el mercado laboral no se recuperó. Y el síntoma, ¿cierto? Porque esto se dijo mucho también en el gobierno anterior, que bueno, estábamos todos los países en esto. La verdad es que no, Chile se está quedando solo. En América Latina, Chile está arriba en la tasa de desocupación, muy abajo en la tasa de ocupación. América Latina como un todo recuperó la tasa de ocupación prepandemia por ahí por el 2020, fin del 2022-2023. La tasa de desocupación de América Latina hoy día está mucho más baja que Chile. No es solamente que nos estemos comparando con la OCDE, ¿cierto? Entonces, hay algo que nosotros hemos hecho mal, porque no es todo el resto de los países, digamos, el que está pasando por una situación como esta. Y esa es la parte, creo yo, que creo que es necesario reflexionar. Y la profundidad del daño que se generó en el mercado laboral la estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, para poder recuperar, bueno, primero necesitamos recuperar el crecimiento, pero al mismo tiempo para recuperar esa capacidad de aumento del empleo que tiene cada punto de crecimiento, también vamos a necesitar probablemente darle más oxígeno al mercado laboral. Claro. Y tratar de identificar cuáles son los obstáculos que están constituyendo trabajo hoy día. David, la mesa de reactivación laboral que usted lideró ayer presentó 22 propuestas concretas, pero que hay que desmenuzar. Una de ellas es flexibilizar las 40 horas. Se ha hablado que incluso se podría llegar en algún periodo de tiempo a trabajar hasta 52 horas. No sé si nos puede explicar un poco eso, a qué se debe y cuál sería también el beneficio que traería el trabajar menos en un periodo de tiempo y trabajar más en otro. Bueno, en este minuto, por la forma como está restringiendo, está generando esta situación de mayores costos la jornada laboral que se legisló, creo que pensamos que era una buena idea adoptar una práctica que en los países de la OCDE, el promedio de los países de la OCDE básicamente tiene una norma que dice, bueno, independientemente de cuál sea la jornada laboral en esos países se establece una flexibilidad para que en el promedio de la OCDE las partes tienen 3 meses para poder generar un promedio para esa jornada que tienen. O sea, eso permite entonces que se pueda adaptar a empresas de distinto tamaño, distintos sectores, para que en el fondo pueda haber eventualmente ajustes, ¿cierto? En sectores en los cuales puede ser mucho más complejo en determinados periodos, generar esta restricción, se puede promediar. Incluso la OCDE, Alemania y otros países tienen ese periodo de promediación de la jornada es de 1 año. Yeah. En el caso de Chile, cuando se hizo esta reforma, se apuntó también, se generó una discusión para poder generar cierta flexibilidad, pero simplemente se puso que esa norma es muy, muy restringida. Son 4 semanas, pero además con muchos límites al interior. O sea, ahora se amplía ese periodo como de referencia a 15 semanas. ¿Entiendo bien? Eso es lo que hace, si uno toma el promedio de la OCDE, son 15 semanas. Ya. Sí. Y 52 semanas que vendría siendo un año completo. Ahora, eso también tiene la lógica, David, uno entiende, para ciertos trabajos como de alguna manera es fácil de asociar, ¿no? Porque hay trabajos donde los trabajadores podrían tener épocas con jornadas más cortas para compensar las temporadas, por ejemplo, de más alta demanda productiva.
pero no todos los trabajos funcionan igual. Y se pueden poner condiciones de cómo se generan esos acuerdos, ¿cierto? Son acuerdos colectivos, son acuerdos individuales, todo ese tipo de cosas se puede discutir, pero en este minuto, cuando estamos relativamente ahogados con el tema, estoy pensando básicamente en las empresas pymes, ¿no? Ese es como lo que creo que tenemos que ponernos a la vista. Algo en esa línea puede ayudar a que continúe la reforma a la jornada, digamos, laboral, ¿cierto? Pero que le genere un poco más de espacio para que las empresas puedan irse adaptando. Lo que quisiera mencionar algo, lo que mencionaron respecto a la noticia, hay que leer bien lo que nosotros pusimos. Hoy día en Chile existe una restricción para que no pueda haber sumando horas ordinarias y extraordinarias para ningún trabajador con jornadas especiales de todo tipo. No puede trabajar más de 52 horas a la semana, ¿ya? La referencia que nosotros hicimos ahí es una norma que ya existe hoy día, no es que se esté creando esa norma, ¿ya? Es simplemente para indicar que evidentemente este ejercicio se tiene que hacer poniendo restricciones y se tendrá que ver exactamente cuáles son esas restricciones que parezcan más razonables. Nosotros no entramos en ese detalle. Lo que estamos diciendo es cómo hacemos para poder mantener aquello que se legisló, pero generando menor impacto en el corto plazo. Pensemos que en un par de años más vamos a tener la rebaja adicional a 40 horas. Y en el fondo lo que tenemos... Y todo esto se hizo sin que se hubiera incrementado la productividad de las personas, que era otra forma también en que los costos eventualmente no suben. David, la propuesta número 13 habla de permitir bajar horas y también el sueldo parcialmente en momentos de crisis, compensando ingresos con el seguro de cesantía para evitar despidos. ¿A qué se refieren con crisis puntualmente? Porque puede llegar a ser a lo mejor muy amplio el concepto. En pandemia se utilizó algo similar. El seguro de cesantía también tiene recursos no tiene recursos ilimitados. Sí, estamos pensando en eso, más que en la suspensión de trabajo que hicimos en la pandemia. Había dos formas de poder hacer el ajuste. La que más se usó es la suspensión laboral y obviamente fue la más costosa, la más apropiada probablemente en ese minuto por la naturaleza de la crisis. Pero también estaba la posibilidad de que transitoriamente las empresas, cuando las empresas tienen problemas, una posibilidad es hacer el ajuste generalmente lo que hacen las empresas es hacen el ajuste por cabeza, por así decir, ¿cierto? Entonces despiden personas y típicamente se tiende a despedir a las personas más baratas, por así decir, las que tienen menos años de antigüedad, etcétera. Los mecanismos de flexibilidad que permiten que en situaciones complejas se pueda buscar alguna forma para que el ajuste sea un poco más distribuido, con alguna baja temporal de horas para poder amortiguar ciertos momentos, digamos, y eso se puede hacer, se podría eventualmente considerar en alguna crisis, digamos, que podamos tener, que vamos a seguir teniendo crisis, digamos, bastante seguido, y que tengamos un mecanismo relativamente automático para hacerlo. Eso es un poco lo que está detrás de esta propuesta. O sea, básicamente lo que estamos apuntando es ir pensando cosas que son algunas como de corto plazo, otras que básicamente son que deberíamos incorporar ese tipo de flexibilidad que eventualmente se gatille con algunos indicadores, digamos, de crisis que esperamos que no se gatillen en estos meses, ¿cierto? Pero bueno, primero tenemos que generar IMASEC positivos para cantar victoria. David. Pero a lo que me refiero es que deberíamos estar preparados también como legislación en tener mecanismos que nos permitan reaccionar y que la alternativa no sea simplemente despido. Despido el 20% de las personas, digamos, para tener una caída, digamos, en un 20% del costo laboral, sino que tal vez lo que uno puede hacer es bajar algunas horas para todas las personas de manera temporal con una compensación, por ejemplo, con el seguro de cesantía, y que eso permita entonces que las empresas se adapten mejor a los ciclos.
Ya, lo de los despidos, David Bravo, también aparece como un elemento interesante en las propuestas que presenta ayer la mesa de reactivación. Está lo de la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio. Hablan de esto de generar un efecto candado que trabaría la movilidad de los trabajadores y desincentivaría los contratos a plazo indefinido. Se propone otro mecanismo de indemnización a todo evento, pero también está la propuesta de facilitar y ampliar el despido por la causal de necesidades de la empresa. Ayer Cecilia Cifuentes, que es otra miembro de esta mesa de reactivación, decía que cuando uno traba mucho el despido, lo que hace es trabar la contratación. En una afirmación que de por sí es controvertida, porque hay varios que dicen que tratar el despido regulado como una traba precariza al trabajador, vulnera la protección al trabajo. ¿Qué se responde en un escenario donde el trabajador además, y esto no pongo el peso de la prueba en los miembros de la mesa, pero ¿qué le parece a usted que no haya ningún representante de los trabajadores en una mesa de reactivación laboral? Bueno, nosotros fuimos llamados como técnicos a generar propuestas, pero yo voy a ir más allá en esto. Yo pienso que en la situación en la que nos encontramos, yo tendría en mente 3 grupos: los jóvenes, las mujeres, las pymes. Me parece que hoy día la política laboral y la política en general tiene que empatizar con esos grupos. O sea, miremos las tasas de desocupación, ¿cierto? Mujeres jóvenes 28,3%, por ejemplo. Las pymes son las que están más rezagadas en la recuperación de los empleos, las microempresas y las empresas pequeñas. Y ahí ese es el 90% de las empresas. Entonces, creo que si queremos salir de esto, vamos a tener que pensar un poco fuera de aquellas los términos que hemos estado mirando en el mercado laboral. Decir que cuando el costo del despido sube, en realidad lo que está ocurriendo es que sube el costo de contratación. Eso es una verdad económica bien básica. Y se parece mucho al tema que nos llevó tanto tiempo corregir, esperamos que salga ahora, ¿cierto? Como el que una aparente protección a las mujeres, como el derecho a la cuna financiado por el empleador, es un enorme desincentivo a contratar mujeres, ¿cierto? Una norma que se pone ahí, que es una norma buena, que tiene buena intención, pero que lamentablemente se transforma en el peor enemigo para que las mujeres con hijos puedan encontrar trabajo, ¿cierto? O eventualmente tengan el derecho, digamos. Obviamente no van a tener el derecho si no tienen 20 mujeres, digamos, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que corregir. Y por lo tanto, tal vez va a haber que entrar en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que tiene uno que mirar para todo este tipo de casos? Bueno, ¿será que nuestro esquema de costos de despido, cómo está en comparación incluso con los países de la OCDE, ¿cierto? Y Chile hay evidencia, nosotros ponemos ahí algunos datos de que Chile tiene costos de despido mucho más altos que la OCDE. Y entonces tenemos que pensar que el sistema que tenemos básicamente desincentiva el que las personas se queden mucho tiempo, y por eso tenemos tanta gente que es despedida antes de que cumpla un año, porque tenemos este sistema de indemnización que empieza a correr cuando cumples un año en la empresa. O sea, hay mucha rotación de gente que no dura ni siquiera un año, ¿no? O sea, lo que nosotros apreciamos en el mercado laboral tiene mucho que ver con cuáles son las instituciones que tenemos puestas. Y por eso es que nos parece que es importante que se pueda empezar a pensar efectivamente en una suerte de indemnización a todo evento, que es un tema que se ha discutido ya por mucho tiempo. Incluso antes de que existiera el seguro de cesantía, digamos, se vio que el seguro de cesantía podía eventualmente ayudar a generar esa garantía para los trabajadores de que cuando terminara su contrato de trabajo por renuncia o por despido o por lo que fuera, iban a tener ingresos a los cuales iban a poder recurrir, claro, seguros, digamos, porque la indemnización tampoco es un recurso seguro. De nuevo, en las empresas grandes probablemente sí, pero en las empresas pequeñas, que es la gran mayoría,
no está claro que lo que es en el papel un derecho, en la práctica vaya a ser posible si una empresa eventualmente está con problemas, digamos, ¿cierto? Claro. El trabajador no tiene la garantía, esos fondos de su indemnización en realidad están invertidos en la empresa. Y si la empresa tiene problemas, va a ser el trabajador uno más de los acreedores que va a estar haciendo la fila, ¿no? Una de las medidas que está sobre la mesa y que se suma a otras 21 propuestas que ya presenta esta mesa de reactivación laboral del Ministerio del Trabajo. David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, integrante de la mesa de reactivación laboral del Ministerio del Trabajo. Agradecemos mucho esta conversación y este contacto con ADN hoy. Gracias, Benjamín. Gracias, Paula. Gracias, David. Buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.